Perfecto. Bueno, si en algún momento paro es para admitir si entra alguien más, sí, porque creo que no me va a aparecer en la pantalla. Pero bueno, así que empezamos. Bien. Bueno, ya que estamos, probá a ponerme a mí como anfitrión de vuelta. Y a ver si te puedo dejar compartir pantalla. A ver. Ahí estás. Yo veo tu pantalla perfecta. Y se puede cambiar y se ve lo que cambia. Sí, señora. Bueno, listo. Dale. Lo dejamos así, admitiendo a la gente, ¿querés? Ok. Yo me encargo de admitir a la gente. Bien. Bueno, entonces la clase de hoy, como ya todos saben, es de válvula mitral, que la mayoría, bueno, de los especialistas sabrán que es una válvula muy compleja. Los que quizás solo saben anatomía de la facultad o de alumnos, como yo antes de ver todo el contenido de esta clase, vamos a pensar como que la válvula era algo mucho más sencillo, ¿sí? Que tenía dos valvas, era bicúspide, un par de músculos papilares y de cuerdas tendinosas, y no tiene mucho más, ¿sí? Y cuando uno se pone a investigar, nos damos cuenta de que tiene una anatomía mucho más compleja, ¿sí? Bueno, primero, a modo de introducción, decir cuál es la etimología, por qué se llama válvula mitral, porque un investigador que se llamaba Winslow lo comparó con el sombrero que usaban los participantes de la Iglesia Católica, que se llama mitra, y tiene esta forma con dos valvas, al igual que la válvula mitral, pero de manera invertida, sería la analogía. Y por eso tiene ese nombre, ¿sí? Bien. Entonces, cuando hablamos del aparato valvular mitral y no solo de la válvula mitral, es porque vamos a hablar de todos estos componentes que vamos a ir nombrando uno por uno con sus características, y algunos tienen importancias anatómicas y clínicas, principalmente quirúrgicas, ¿sí? Por las relaciones que tienen. Tenemos que saber que cada una de estas tienen que funcionar de manera adecuada, que funcionan en conjunto, y que si alguna de estas falla puede condicionar el mal funcionamiento de toda la válvula, ¿sí? O sea que son como dependientes entre sí en su funcionamiento. Acá con los números tienen marcadas cada una de las estructuras, ¿sí? Lo que estamos viendo es un corazón visto desde una vista lateral izquierda, ¿sí? En donde vemos toda la válvula mitral que está abierta, ¿sí? Y superiormente vamos a ver a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, podemos observar que la valva que queda en relación anterior, ¿sí? A la pared cardíaca, que estaría acá y está seccionada, es la valva anterior. Separado por la comisura, vamos a observar la valva posterior, ¿sí? Y cada una de las cuerdas tendinosas que todos conocen, que van a unirse por un extremo al vértice de los músculos papilares, y por otro extremo, como ya vamos a denominar, a distintas partes de las válvulas, de la válvula, perdón, porque no se dirigen simplemente a su borde, sino que tienen una disposición en particular, ¿sí? Después vamos a hablar de los músculos papilares y del anillo valvular mitral, que ahí lo puse entre comillas porque no es un anillo en sí como todos los libros lo describen, como un anillo fibroso, sino que es una estructura mucho más delgada, que solamente está formado por tejido conectivo, y que hay que tenerla en cuenta a la hora de, por ejemplo, realizar suturas cuando tienen que hacer un recambio de válvulas, ¿sí? Bien. Entonces, primero que nada vamos a comenzar hablando de las valvas, que sería lo central en esta región anatómica, en donde vamos a observar desde una vista que sería como si lo viéramos desde la aurícula izquierda, así como si nosotros estuviéramos posicionados en la aurícula izquierda superior a la válvula mitral. Y lo que podemos observar es que primero estas dos valvas, la anterior y la posterior, van a tener distinto tamaño y distintas dimensiones. La valva anterior tiene aproximadamente un 70 a 80% del porcentaje del ostium
izquierdo, ¿sí? Va a ser la que más lugar ocupe, por así decirlo. En cambio, la valva posterior solamente va a poseer la cantidad restante, ¿sí? Y vamos a observar que el lugar de unión entre estas dos valvas, ¿sí?, es un lugar mucho más especializado que simplemente la unión entre un borde y el otro, como quizás lo veíamos en anatomía general, ¿sí? Porque primero que este borde festoneado, ¿sí?, que tiene que coincidir exactamente una valva con la otra para que no haya reflujos ni ninguna patología, va a tener una disposición que se va a curvar en un ángulo de aproximadamente 90 grados, en donde se van a dirigir hacia profundo, ¿sí? Ahora lo voy a mostrar en otra imagen, pero van a ver que las valvas continúan hacia la profundidad, ¿sí? Y va a formar parte de lo que es el aparato subvalvular, lo que queda en una vista que no vemos. Cuando se realizan las cirugías de cambio de válvulas, solamente van a ver esta cara, ¿sí? Lo ven desde una vista superior, pero nunca van a ver lo que hay en el aparato subvalvular, sino lo que vayan observando cuando corren las valvas, pero hay que tener en cuenta esa región. Entonces podemos decir que las valvas van a tener una porción que se denomina aposicional y una no aposicional. La porción que se denomina aposicional va a ser la que esté en contacto una con la otra, ¿sí? Por eso la denominación de aposicional. Ahora lo vamos a ver en otra imagen para ver cómo continúa hacia profundo, pero tiene un espesor mucho mayor que el resto de la periferia de las valvas. ¿Por qué? Porque como se incurva hacia profundo va a tener un espesor de aproximadamente 7 a 25 milímetros, ¿sí? Y luego se va a continuar con cada una de las cuerdas tendinosas que vamos a ver. Y la porción no aposicional va a ser más delgada y va a ser toda la que se encuentre en la periferia de ambas valvas, ¿sí? Esta clasificación es importante también porque se puede observar en, por ejemplo, el ecocardiograma, ¿sí?, el tamaño de cada una de las valvas y las porciones aposicionales y no aposicionales, y cuando se quiere realizar por ejemplo, si quiere reparar una valva que está dañada, hay que tener en cuenta el porcentaje de cada una de estas dos porciones que tenemos indemnes y que se pueden restablecer, ¿sí? O sea que sin la porción aposicional, que se va a ir hacia profundo y que no la vemos, si no está, no va a poder cumplir su función la válvula, ¿sí?, sino que va a quedar insuficiente. Bien. Entonces, de la mano con lo que nombrábamos recién, hay distintas clasificaciones según distintos autores, ¿sí? Esta que ven acá es la de Carpentier y esta clasificación es la de Durán, que lo que hace básicamente es dividir a cada una de las valvas, ya sea la valva anterior, que es esta de acá, o la posterior, ¿sí?, en distintas porciones que tienen que estar conservadas en un gran porcentaje para que la valva sea funcional, ¿sí? Bien, son meramente clasificaciones que las hacemos, por ejemplo, la clasificación en una división de P3, P2 y P1 se hacen por unas indentaciones que se presentan en la valva posterior, ¿sí?, pero es un poco arbitraria, por así decirlo, ¿sí? Lo importante es el porcentaje que va a ocupar cada una de estas porciones, ¿sí?, que tiene que estar conservada. Bien, entonces, importante para poder realizar una conservación de la válvula mitral y no hacer un cambio valvular, ¿sí?, poder conservar una valva que está dañada y repararla, hay que tener en cuenta 3 ejes que siempre tienen que cumplirse. Por un lado es preservar la mayor cantidad de tejido posible, ¿sí? Esto es lo que decíamos de que cada una de estas zonas tiene que estar conservada. Hay que generar una valva cuando se repara que sea móvil, ¿sí?, porque no sirve de nada si la podemos suturar y la podemos cerrar la valva mitral, si no va a poder realizar todos los movimientos que debe en la sístole y en la diástole. Y también tienen que tener una superficie amplia de coaptación, y esto es lo que decíamos de la región aposicional, ¿sí?, que es la que le va a proporcionar la coaptación, la parte que debe estar conservada, ¿sí? Bien. Entonces acá vamos a ver, nuevamente esto es un esquema que ya lo vamos a explicar más adelante, pero lo que observamos es una válvula mitral, otra vez desde la aurícula izquierda, como si estuviéramos ubicados en la aurícula izquierda, y
acá lo que vamos a ver es el trígono intervalvular, también vamos a hablar más adelante de él, que está en relación a el anillo valvular aórtico, ¿sí? Y se observa que en este preparado se realizó una transiluminación, o sea, se colocó luz detrás, para poder observar lo que decíamos antes del espesor que contiene cada una de estas partes, ¿sí? La región no aposicional, que es la que no está en contacto con la valva contraria, es mucho más fina y más delgada, y esto lo evidencia la luz, y la porción que dijimos que se iba a encurvar en un ángulo hacia profundo, va a ser mucho más gruesa, y es la que tiene que coincidir con las festoneaciones del lado contralateral, ¿sí? Bien. Bueno, acá una imagen de la válvula mitral vista desde la misma posición anteriormente, que lo que tiene es una patología reumática muy conocida, en donde da la característica válvula en boca, que lo que va a generar es la fusión, ¿sí?, de comisuras, se van a cortar las cuerdas tendinosas que se van a ubicar profundas, se van a deformar la válvula, perdón, y entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Siempre el porcentaje de la válvula que se puede recuperar y si va a cumplir con los 3 ejes que nombramos anteriormente. No me sirve de nada que la válvula cierre y coapte perfectamente si no va a poder realizar sus funciones de apertura y cierre adecuadamente, y no va a tener la movilidad, ¿sí? Además, también se pueden presentar en esta patología calcificaciones que van a dañar a la válvula. Bien, si hablamos de las comisuras, es lo principal que tenemos que saber de las comisuras es que las podemos dividir según la ubicación que tienen en una lateral o superior, que en esta imagen no la vamos a ver, ¿sí? Lo que vamos a ver es de este lado la pared septal, ¿sí?, del corazón, entonces podemos denominar que esta va a ser la valva anterior, que se va a continuar hacia acá, está cortada, y esta va a ser la valva posterior. Entonces la comisura que queda entre ellas va a ser medial o inferior, ¿sí? Y la característica que tiene es que va a poseer estas cuerdas tendinosas que se esparcen en abanico, ¿sí?, hacia ella, y se van a insertar en el vértice de los músculos papilares, ¿sí? Son músculos papilares, cuerdas tendinosas comisurales. Y algunos autores denominan que en realidad las comisuras en sí pueden no existir y pueden formar otras valvas accesorias, ¿sí? Porque como ven, si acá en esta imagen tuvieran que identificar cuáles son las comisuras, bueno, podríamos decir que es esta, o acá, o también podríamos decir que esto es una valva accesoria, y esta también, ¿sí? Pero bueno, son clasificaciones a tener en cuenta que no siempre van a ser perfectas y de libro las comisuras y las valvas, sino que pueden presentar variaciones y hay que adaptarse a la forma que presente cada uno. Bien. Para hablar de los músculos papilares van a tener principalmente una característica que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y es que además de la función mecánica que tengan en la valva, tienen la función de preservar la geometría del ventrículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos músculos están ubicados en posiciones particulares en donde van a generar la forma del ventrículo izquierdo y la van a conservar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos implantar una prótesis, y cuando se implanta la prótesis, este aparato obviamente va a dejar de cumplir su función ya que lo cumple la prótesis, pero se debe conservar igual todo el aparato subvalvular sin dañarlo, porque va a conservar la forma del ventrículo. Si no, si dañamos este aparato y solamente nos basamos en la nueva válvula, lo que vamos a encontrar es que en un futuro va a haber una deformación del ventrículo o una dilatación del ventrículo o cualquier patología que pueda deformar esa geometría, ¿sí? Bien. Acá vamos a ver distintas fotos y vamos a ver cómo varían, ¿sí? Los músculos papilares no van a ser siempre iguales en todos los corazones, van a variar, ¿sí? Vamos a ver algunos que son más cortos y otros que son más largos, ¿sí? Y a grandes rasgos lo podemos dividir
salvando las variaciones en dos grandes grupos que son los músculos papilares anteriores o laterales y los posteriores, ¿sí? Los anteriores, como observamos este músculo papilar, ¿sí? Lo vamos a encontrar dirigiéndose, ¿sí? O implantándose con una cuerda tendinosa que se va a dirigir hacia la valva anterior, ¿sí? Todos los músculos papilares del grupo anterior se dirigirían a la valva anterior, igual puede haber variaciones, no siempre es así, pero bueno, a grandes rasgos, ¿sí? Y luego tenemos los posteriores, que se van a dirigir a través de las cuerdas tendinosas hacia la valva posterior. Bien, entonces acá nuevamente mencionamos que hay que preservar el aparato subvalvular con las cuerdas tendinosas y los músculos papilares para conservar la geometría del ventrículo izquierdo, ¿sí? Bien. Algo más que les iba a mencionar sobre los músculos papilares es que a veces los músculos papilares presentan una longitud mayor de lo que deberían presentar, ¿sí? Hay un concepto que es el de muscularización de las cuerdas tendinosas, ¿sí? Las cuerdas tendinosas, en realidad, en un periodo embrionario que dura aproximadamente hasta 10 semanas de desarrollo, el músculo papilar llega hasta un nivel más superior, ¿sí? Llega más cercano a las valvas, ¿sí? Y hay menos longitud de cuerdas tendinosas, pero por un proceso de apoptosis, las cuerdas tendinosas empiezan a ganar territorio y empiezan a extenderse, y por eso quedan con la longitud que todos conocemos, ¿sí? Pero bueno, hay algunos casos en donde los músculos papilares pueden tener mayor longitud, y la importancia de esto es que siempre un músculo papilar de mayor tamaño que esté ubicado en esta región, lo que puede obstruir es, o no obstruir, pero sino imposibilitar de cierta manera, parte del flujo de salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la válvula aórtica, ¿sí? Porque acá se encontraría la cámara de salida del ventrículo izquierdo. Bien. Bueno. Las cuerdas tendinosas tienen una clasificación en particular, en realidad hay varias clasificaciones, la que nosotros vamos a nombrar se refiere a el lugar a donde se dirigen estas cuerdas tendinosas, ¿sí? En qué lugar de las valvas van a terminar. Podemos encontrar entonces valvas que se van a denominar, perdón, cuerdas tendinosas que se van a denominar aposicionales cuando se dirigen a el borde, ¿sí? En este caso una aposicional sería esta que está marcada con la C, ¿sí? Porque se está dirigiendo hacia el borde de la valva, ¿sí? El borde aposicional de la valva que habíamos nombrado anteriormente. Las cuerdas tendinosas no aposicionales se van a dirigir a regiones que sean en la base de la valva o en su cara inferior, ¿sí? O profunda, por así decirlo, en relación con el ventrículo. Acá, por ejemplo, vemos los ejemplos en A y en B, que no se están dirigiendo al borde, sino que se van a estar dirigiendo hacia la base de estas valvas. Bien, y tenemos también cuerdas que son comisurales, como las que habíamos nombrado anteriormente, que se dirigen hacia las comisuras, en su mayoría se disponen en forma de abanico hacia esa región, y vamos a tener dos tipos más de cuerdas tendinosas, que son las denominadas strut cordae y las murales, ¿sí? Las strut cordae, como concepto general, son cuerdas tendinosas no aposicionales que se dirigen a la base de la valva anterior, ¿sí? Y las murales se dirigirán a la base de la valva posterior, ¿sí? Algo que no habíamos nombrado anteriormente es que los músculos papilares cardíacos tienen la característica de que los posteriores van a tener una forma más cóncava y los anteriores una forma más convexa, al igual que pasa con las valvas, ¿sí? Esto es para posibilitar el flujo sanguíneo y no interrumpirlo en ninguna parte de su trayecto, ¿sí? Por eso lo que mencionábamos anteriormente, que cuando hay un músculo papilar que tiene un tamaño distinto puede interrumpir ese flujo sanguíneo, ¿sí? Incluso pueden, voy a volver un segundo a la imagen anterior, pueden protruir sobre la valva, ¿sí? Que estaría ubicada acá, y pueden imposibilitar, ¿sí? El descenso de la valva con el pasaje de la sangre. Entonces, esos pueden ser elementos que no permitan hacer
que hagan a la válvula insuficiente o tener algún reflujo. Bien. Acá entonces lo que vemos es una imagen de un corazón abierto desde el ventrículo izquierdo, en donde vamos a observar, ¿sí?, acá los distintos músculos papilares y las cuerdas tendinosas, y entonces acá la misma imagen ampliada para que puedan observar las distintas cuerdas tendinosas. En este caso son cuerdas tendinosas que se dirigen a la valva anterior, ¿sí?, y como se observa claramente están dirigiéndose a la base de esta valva y nos están dirigiendo a sus bordes, ¿sí? Entonces estas serían cuerdas tendinosas no aposicionales, ¿sí? Bien. Acá, por ejemplo, vemos algunas que sí se están dirigiendo al borde, todas estas que vemos acá, y serían cuerdas tendinosas aposicionales porque se dirigen a su borde. Bien. Bueno, acá vemos otro preparado que tiene una atención especial, también es una vista del ventrículo izquierdo, y vemos lo que nombrábamos anteriormente de que hay algunos músculos papilares que poseen un mayor tamaño y se presenta la muscularización de las cuerdas tendinosas, y acá se ve claramente cómo están protruyendo hacia las valvas, ¿sí?, y van a imposibilitar el correcto funcionamiento de las mismas, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que habíamos denominado como anillo mitral, ¿sí? Habíamos dicho que lo poníamos entre comillas porque este anillo mitral no es un anillo fibroso en sí, como se denomina en los libros clásicos de anatomía, en donde nosotros siempre mencionábamos que está formado por un esqueleto fibroso del corazón, un anillo fibroso que le da inserción a las valvas y que quedan perfectamente sujetas. En realidad, el anillo mitral en sí como entidad es una estructura mucho más delgada de lo que se plantea, y es una estructura que está formada por tejido conectivo. Si bien las valvas a ese nivel están ubicadas, podríamos decir insertadas, en realidad es un espacio de tejido conectivo que presenta la continuación entre el músculo cardíaco y el tejido de las valvas, ¿sí? ¿Por qué está señalado en este sector con color? Porque hay una relación muy importante del anillo mitral que se presenta en lo que sería externamente en la cara del corazón el surco coronario izquierdo, ¿sí? En este caso les puse acá una imagen chiquita de un corazón con una vista externa, en donde van a observar que acá se origina de la aorta la arteria coronaria izquierda y va a proporcionar la rama de una de las ramas terminales, que es la arteria circunfleja, y la arteria circunfleja a su vez a este nivel en el surco coronario va a dar distintas ramas, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos este preparado, en donde vemos desde anterior a el ventrículo izquierdo abierto, acá vemos a la valva posterior y se va a continuar hacia superior con la aurícula izquierda. Vamos a observar, ¿sí?, que en este denominado anillo mitral, que es muy delgado y solo se ve tejido conectivo, ¿sí?, va a estar cercano a la arteria circunfleja. Esta relación es muy importante porque si hacemos un reemplazo valvular podemos dañar a la arteria circunfleja, ¿sí?, con un punto de sutura. Entonces siempre hay que tener en cuenta la dimensión que tiene, y que en realidad el término anillo es más bibliográfico que físico, ¿sí? Y si bien los puntos van a sentar en esta región, siempre hay que hacerlo con mucha delicadeza sin lesionar estas arterias. Observen el espesor que tiene el grosor del miocardio a este nivel, que aproximadamente sería entre un centímetro aproximadamente, un poco más, ¿sí? Y el tamaño que tendría esta lámina, que sería ínfimo en comparación, ¿sí?, unos pocos milímetros. Bien. Acá otra imagen para que vean entonces la disposición, el tamaño del miocardio en relación a este anillo valvular mitral, ¿sí? Bien. Y la cercanía que tienen los puntos de sutura de una prótesis con las arterias rama de la circunfleja, ¿sí? Acá entonces observamos otra vez la cercanía por la que se encuentra y la delicadeza que hay que tener al trabajar sobre esta zona, ¿sí?
Bien. Y ahora vamos a hablar más, que es voy a pasar a explicar esta imagen que ya la habíamos visto anteriormente, era la imagen transiluminada, y la superior, lo que se encontraría, que se ve en este esquema, es el nacimiento de la arteria aorta, ¿sí? Acá veríamos a la válvula aórtica, ¿sí? Con sus senos, ¿sí? Y acá vemos el anillo de la válvula mitral. Primero que nada hay que tener en cuenta la tridimensionalidad que tiene este espacio, que no se puede apreciar a veces en las fotos, en donde el anillo mitral siempre va a quedar en una posición inferior y anterior a el anillo valvular aórtico, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque primero va a haber un espacio que los separe, que va a ser el trígono intervalvular, que es esta área de tejido conectivo, ¿sí? Adiposo, principalmente conectivo, que los va a estar separando, ¿sí? Y cuando hay que realizar un cambio valvular doble, ¿sí? Por ejemplo, por algunos tipos de infecciones, inflamaciones que pueden afectar a ambas válvulas, siempre hay que tener en cuenta que primero se debe realizar sobre la válvula mitral y luego sobre la válvula aórtica, porque esto va a posibilitar un mejor anclaje y una mejor visión incluso, ¿sí? Luego de realizar el cambio de la válvula mitral, ¿sí? Bien. Entonces, acá no se puede apreciar muy bien, pero sepan que siempre está ubicado en una posición más inferior y anterior que lo que pasa con el anillo valvular aórtico, ¿sí? Y esta área, denominada entonces trígono intervalvular, va a ser el único elemento a esta altura que esté separando ambas válvulas, ¿sí? También va a ser el lugar que sea asiento de puntos de sutura cuando se hagan los recambios valvulares, y además puede ser asiento de lugares de infecciones, inflamaciones y abscesos, ¿sí? Entonces es un área que hay que conocer y hay que tener siempre en cuenta. Bien. Bueno, y acá tenemos otra imagen. Esta creo que es la única imagen de Atlas que no es del laboratorio, el resto eran todas imágenes tomadas del laboratorio de cardioanatomía. Y bueno, también es una imagen transiluminada en donde se puede observar viendo desde una vista lateral izquierda, ¿sí? Acá el anillo o la periferia de la válvula mitral, ¿sí? Y se ve por transiluminación la aorta con el trígono intervalvular. Observen cómo el trígono intervalvular va a ser un área que separe una válvula de la otra. Es un área muy finita, muy delgada, y la posición que tienen una con la otra, ¿sí? Siempre la aórtica va a quedar la válvula aórtica superior a la válvula mitral, ¿sí? Y además tenemos que saber entre qué senos los encontraríamos. En este caso vamos a observar que se encuentra entre uno de los senos coronarianos y un seno no coronariano de la válvula aórtica. ¿Sí? Acá vemos la salida, ¿sí? De la arteria coronaria, ¿sí? Y bueno, esa entonces es la importancia del trígono intervalvular, ¿sí? Bueno, eso fue la clase entonces. Si alguno tiene alguna duda, creo que la hice un poquito rápido, pero bueno, si alguno tiene alguna duda o el doctor quiere agregar alguna aplicación clínica o quirúrgica. ¿No tiene ninguna pregunta? Lo importante es cómo cada especialidad es un mundo, ¿no es cierto? El ecocardiografista lo va a ver diferente, el cirujano lo va a ver diferente, y el El anatomista también. hemodinamista lo ves diferente. Y el Exacto. hemodinamista también. Silvio, Muy buena la clase, Brenda, te felicito. Silvio, contá cómo llegás a la mitral desde la hemodinamia, por favor.
nosotros la vía de acceso que tenemos es de porción de la arteria femoral y vas a través de la válvula, a través de la arteria aorta hasta llegar a la, bueno, al llegar a la válvula mitral. Nosotros en hemodinámica tenemos 2 procedimientos que le sacamos a los pobres cirujanos ahora, que uno es para la patología tanto de la estenosis aórtica, de la estenosis mitral, como de la insuficiencia mitral. La estenosis mitral se trata con un balón que se coloca a través de la válvula y se dilata, que tiene 2 porciones, se llama uno de los más conocidos, balón de Inoue, y ahora el famoso procedimiento que es el Mitraclip para la insuficiencia mitral, un procedimiento muy costoso. No se practica muy contale cómo llegás con un Inoue. Acordate que hay gente sí, a través. Sí, vas a ir por ascender por, bueno, como decía, por la válvula, por la aorta, Tomás Callado, es todo un camino. No, pero contales de la punción transeptal. Bueno, se localiza la válvula, se localiza la aurícula y haces una punción, lo cual es bastante complejo, no es tan sencillo, porque uno tiene que ver, imagínense que cuando haces un procedimiento de este tipo en hemodinamia, lo que está viendo es en dos, no es tridimensional, lo estás viendo en 2 dimensiones y tenés que imaginarte un montón de detalles, como encontrar el foramen oval para poder atravesar el septo. O sea, para entrar a la válvula mitral, se accede por la vena femoral, se sube hasta la cava inferior, se ubica el septum interauricular, se lo pincha y se accede a la aurícula izquierda. Todo por... sí. Todo sí. En gama de grises, ¿no? Sí, y mucha imaginación, y colocando el tubo en diferentes posiciones, sobre todo por el tema de lo más dificultoso del procedimiento es la punción transeptal siempre. Claro. Porque no tenés manera de guiarte, a no ser con el tacto, digamos, que vas palpando hasta que llegas a una depresión y ahí es donde atravesas. Bueno, nada, con todo lo que eso origina en el caso de que no te vaya muy bien. Exactamente. Bueno, pero bueno, nada, la verdad que la orientación, esto de la descripción que hace, es cierto, no es convencional, no es lo que más se utiliza. Bueno, con vos lo hemos visto, hemos hecho alguna que otra vez alguna proyección respecto de los músculos papilares, sobre todo, y la división. No es lo que se describe habitualmente, ¿no? Así es. Así es. Lo bueno que tiene. Sí, ustedes van a escuchar músculos, las cuerdas tendinosas sobre todo, ¿no? Y los músculos papilares, pero esta es una clasificación o una forma de ver las cosas un poco más real. Así que bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Nadie? Bárbaro. Bueno, entonces damos por terminado la charla de hoy. Felicitaciones, Brenda, y el lunes que viene les vamos a ir pasando la invitación, se van a ir enterando, tenemos una charla sobre la anatomía del sistema cardionector. Muy bien, gracias a todos.